Continuamos con la historia de la Iglesia en los tiempos modernos, capítulo 4. En el capítulo anterior abrimos un paréntesis para hablar de dos persecuciones muy concretas, la de México y la de España. Dejamos el hilo de los papas del siglo pasado. Bueno, pues ahora lo retomamos. El comunismo trajo consigo una ola de abusos de los derechos humanos, guerra, genocidio, una época realmente muy triste, muy dura para la humanidad. Lo mismo que el nazismo, que creció en Alemania con Hitler. Una vez más el mundo veía la inhumanidad del hombre contra el hombre. Ninguna otra especie viviente sobre la faz de la Tierra se trata como llega a tratarse el ser humano. El animal en general no mata por matar. El hombre sí llega al extremo de matar por matar, desafortunadamente. Bueno, pues esto nos habla de una presencia muy, muy especial del mal. Una presencia, pues, absolutamente única, porque, insisto, el hombre se ve así de atropellado. Bueno, pues es un tema en el que no voy a abundar, obviamente, no puedo hablar del mal, es todo un capítulo muy, muy grande, pero como es sabido, es sumamente pernicioso. Vamos a pasar al siguiente papa. Pío XI murió el 10 de febrero de 1939, lo sucedió el cardenal Eugenio Pacelli, su secretario de Estado, quien tomó el nombre de Pío XII. Poco después de su elección, Alemania invadió Polonia. Inmediatamente Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania y así inició la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues como nuncio apostólico en Múnich, Pío XII, antes de ser papa obviamente, se había encarado durante la Gran Guerra, la Primera Guerra, con una manifestación de revolucionarios armados que trataban de asaltar la nunciatura, haciéndoles retroceder con su poder de persuasión. Ahora trató de persuadir a las grandes potencias con todos los medios a su alcance para que se evitara este conflicto a nivel mundial. Pero Hitler estaba decidido a ir a la guerra. Todas las llamadas posteriores del Papa a favor de la paz cayeron, desafortunadamente, en el vacío. De manera que Pío XII se dispuso a salvar a quien pudiera y cuando en 1943 el gobierno de Mussolini fue derrocado y los nazis ocuparon Roma, el Papa acogió tanto en el Vaticano como en dependencias del Vaticano, o sea, instituciones católicas, a miles y miles de personas perseguidas, hombres, mujeres, de todos los credos, de todas las razas, de todas las nacionalidades. Al Papa Pío XII se le critica de que hubiera callado ante las injusticias que se estaban cometiendo en casi toda Europa, pero es preciso decir que él fue el último redactor de la encíclica Mit brennender Sorge. ¿Se acuerdan que la mencionamos en otro capítulo? Con ardiente ansiedad, una encíclica del Papa Pío XI, pero el último redactor, que le puso la última mano, fue Eugenio Pacelli. Bueno, pues a él le tocó ver cómo los alemanes ejecutaron una política de exterminio ante aquella encíclica. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial sabía que si levantaba su voz contra el régimen nazi, las consecuencias serían mucho peores. Y por esto, en parte en silencio, se dedicó con todas sus fuerzas a organizar la mejor ayuda que pudiera dar. El 18 de octubre de 1943 partió un tren con muchos judíos hacia los campos de concentración. El Papa se lamentó muchísimo de no haber podido detener ese tren. Y lo cierto es que no hubo un tren más que saliera de Roma con judíos para los campos de concentración. Se lo propuso el Papa y lo consiguió. Bueno, pues cuando Roma fue bombardeada por los aliados, Pío XII acudió enseguida al barrio más afectado para consolar a los heridos y a los que habían quedado sin hogar. La guerra acabó por fin y en los años que siguieron la Iglesia Católica se hizo merecedora de un respeto universal. 12 millones de africanos se convirtieron al catolicismo, se estableció la jerarquía en varios países de misión, entre ellos en China, que pronto contó con 20 arzobispos, 69 obispos, un cardenal. Luego vino pues la derrota de la China nacionalista por Mao Zedong, que acabaría
pues con esa floreciente iglesia, excepto en Taiwán. Más acerca de este papa, un año muy sobresaliente fue el 1950, en el que definió solemnemente el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Se trató de una definición de la Iglesia Universal que ya creía, digamos, y confesaba, incluso en tiempos del Papa San León Magno, en el siglo V, en este dogma. Se podría decir que además de la proclamación mariana, en un tiempo en el que reinaba el materialismo, Pío XII ponía de relieve que el hombre entero, alma y cuerpo, estaba destinado a gozar de la gloria del cielo. Bueno, pues este papa también consagró la humanidad al Inmaculado Corazón de María, escribió más de 40 encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas pastorales, creó 190 diócesis y arquidiócesis, alentó la creación de nuevas instituciones en la Iglesia, en fin, que fue un gran ejemplo de vida cristiana. Sufrió mucho cuando el telón de acero cayó sobre media Europa, aislando a un mundo libre, más de 60 millones de católicos, cuando China quedó sometida a la tiranía comunista, cuando los tanques soviéticos aplastaron brutalmente en 1956 la sublevación de Hungría. Fue un papado muy internacional, podríamos decir, con intervenciones internacionales, pero desafortunadamente muy sufrido para el Papa. Murió en el otoño del 58 y millones de católicos lloraron su muerte. Para hacer justicia a la actuación de este gran Papa, hay que mencionar que incluso antes de que la guerra terminara, Pío XII fue alabado por muchos judíos. Un grupo importante de judíos le dio distintos nombramientos. Por ejemplo, el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, envió al Papa un mensaje personal en 1944 que decía: «El pueblo de Israel nunca olvidará lo que su santidad y sus ilustres delegados, inspirados por los principios eternos de la religión, que constituyen el verdadero fundamento de la civilización, están haciendo por nuestros infortunados hermanos y hermanas en la hora más trágica de nuestra historia, lo cual es una prueba de la acción de la divina providencia en este mundo». Decía yo que fue muy criticado, pero también hay que decir que ha sido muy reconocido. Las críticas han sido bastante injustas. La primera ministra, entonces no lo era, pero de Israel, Golda Meir, le rindió homenaje en nombre de su gobierno en las Naciones Unidas el año de la muerte del Papa. Lo reconoció como el Papa que había alzado su voz en favor de los judíos. En su libro, publicado en 1967, Los tres últimos papas y los judíos, un diplomático israelí, Pinchas Lapide, documenta que entre 700.000 y 860.000 judíos fueron salvados de la muerte en Europa por instituciones de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, puedo mencionar que el embajador de Israel ante el Vaticano, entre el que fue embajador entre los años 2008 y 2012, también alabó la labor del Papa salvando judíos. Es decir, de finales de la Segunda Guerra Mundial para acá, sí ha habido muchas personas que lo han alabado. Bueno, pues antes de cerrar el capítulo, hay que decir que entre los millones de personas que fueron ejecutados en ese tiempo de horror, hubo también grandes santos modernos de la Iglesia Católica. Una de ellas fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Fue una judía que se convirtió, se hizo monja carmelita, tal vez también más conocida como Edith Stein, una intelectual de muchísima talla. No me puedo detener en este momento en su vida, pero una persona excepcional que fue perseguida por ser judía, aunque ya era católica, la sacaron del convento y la ejecutaron. Otro gran santo, San Maximiliano María Kolbe, sacerdote franciscano polaco, que cuando iban a tomar a un padre de familia para ejecutar, pues Maximiliano María se ofreció en vez del otro prisionero para que quedara libre y quedara con vida
aquel padre. Hay que decir que en total decenas de miles de sacerdotes católicos fueron ejecutados. Puede ser que el mismo número de religiosas también murieron, pues eso, a manos de los nazis. Hay un campo de concentración célebre en Dachau que tenía incluso un bloque reservado únicamente para sacerdotes. En ese separo se apartaba al clero católico para recibir un trato especialmente brutal. De manera que también a la Iglesia Católica le tocó durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí lo dejo, nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.